Cada día vemos en las noticias cómo las drogas desgarran vidas, aplastan sueños y sumergen almas en la oscuridad. Estos flagelos destruyen no solo el cuerpo, como muchos ya saben, sino que también pueden ser los arquitectos silenciosos de algunas de las enfermedades mentales más devastadoras. En este video exploraremos las sustancias que destruyen tu bienestar mental, causando trastornos que alteran profundamente tu vida. Quédate conmigo porque te aseguro que debes saber lo que tengo que decir. Comenzamos nuestra lista con las drogas conocidas como estimulantes, que, a pesar de su aparente beneficio inicial de aumentar la actividad cerebral, conllevan riesgos severos para la salud mental. Entre los más comunes están la cocaína, anfetaminas como el Adderall, metanfetamina y MDMA, conocido como éxtasis. Estos estimulantes elevan neurotransmisores como la dopamina, generando euforia y energía. Sin embargo, su uso prolongado puede inducir depresión, ansiedad y fatiga intensas, conocidas como el bajón. Además, alteraciones en los neurotransmisores pueden causar paranoia y psicosis, especialmente con un uso intensivo. Por ejemplo, la metanfetamina es notoria por provocar daños psicológicos significativos, incluyendo comportamientos agresivos y psicosis duraderas. Continuamos explorando el impacto de las drogas en la salud mental con los depresores, que incluyen el alcohol, benzodiazepinas como Valium y Xanax, y barbitúricos. Estos son conocidos por reducir la actividad del sistema nervioso central. Aunque los depresores pueden aliviar temporalmente la ansiedad y el estrés, su uso prolongado y descontrolado trae consigo graves efectos secundarios. Estas sustancias desaceleran las funciones cerebrales y pueden llevar a varios problemas. Depresión severa. Al disminuir el efecto de los depresores, los individuos pueden enfrentar estados de ánimo decaídos y una fatiga abrumadora. Disminución de la función cognitiva. A largo plazo pueden deteriorar la memoria y la capacidad de decisión. Dependencia y adicción. El cuerpo puede desarrollar una dependencia de estos fármacos, complicando la desintoxicación y la recuperación. Es vital ser conscientes de estos riesgos, particularmente porque los depresores suelen prescribirse para tratar problemas de salud mental y su potencial adictivo puede agravar los síntomas originales, así que ten mucho cuidado a lo que tomas por intentar mejorar. Antes de continuar, te recuerdo que te suscribas a mi canal, que me regales un todo maravilloso like y que comentes qué te está pareciendo el video. Continuamos nuestra exploración sobre cómo las drogas impactan la salud mental, enfocándonos en los opioides, que incluyen medicamentos como la morfina, oxicodona y fentanilo, además de drogas ilegales como la heroína. Aunque son altamente efectivos para aliviar el dolor, su alto potencial adictivo representa serios riesgos para la salud mental. El uso de opioides puede causar depresión. La necesidad de dosis más altas debido a la tolerancia puede desencadenar un ciclo de uso y abstinencia, afectando profundamente el estado de ánimo y la estabilidad emocional. Ansiedad y paranoia. El temor a quedarse sin la droga puede provocar ansiedad y, en algunos casos, paranoia. Disminución de la función cognitiva. El uso prolongado puede deteriorar la capacidad del cerebro para procesar información y tomar decisiones. Es crucial estar conscientes de estos peligros, especialmente por la alta dependencia que estos medicamentos pueden crear. Los opioides deben ser administrados bajo estricta supervisión médica y solo durante el tiempo necesario para minimizar los riesgos de adicción y sus efectos secundarios. Ahora vamos a los alucinógenos. Sustancias que alteran significativamente la percepción, el pensamiento y las emociones. Entre los más conocidos están el LSD, la psilocibina, hongos mágicos, y el DMT. Aunque muchos usuarios reportan experiencias reveladoras, estos compuestos no están exentos de riesgos para la salud mental. Los alucinógenos pueden causar trastornos psicóticos. En algunos casos, el uso de alucinógenos puede desencadenar episodios psicóticos, especialmente en aquellos con predisposición a condiciones como la esquizofrenia. Despersonalización y desrealización, sensaciones de estar desconectado de uno mismo o de la realidad, lo que puede ser profundamente desorientador y angustiante.
ansiedad y pánico. Las llamadas malas tripas pueden provocar intensos episodios de miedo y ansiedad, que en algunos casos pueden persistir mucho más allá del efecto de la droga. Aunque los alucinógenos a menudo se promocionan como medios para la autoexploración y el crecimiento personal, es crucial abordarlos con cautela debido a sus impredecibles efectos psicológicos y emocionales. Finalizamos nuestra exploración sobre cómo las drogas impactan la salud mental con los cannabinoides, que incluyen la marihuana y sus derivados como el THC y el CBD. A pesar de su popularidad y legalización en muchas regiones, los cannabinoides presentan riesgos para la salud mental que no deben ignorarse. Cannabinoides y salud mental. Ansiedad y paranoia. Aunque el cannabis a menudo se usa para aliviar la ansiedad, en algunas personas puede tener el efecto contrario, especialmente en dosis altas, provocando paranoia y ansiedad intensa, depresión. Existe evidencia contradictoria sobre la relación entre el cannabis y la depresión. Algunos estudios sugieren que puede ayudar a aliviar la depresión, mientras que otros indican que el uso pesado podría contribuir a la depresión, especialmente en adolescentes y jóvenes adultos. Trastornos psicóticos. El uso de cannabis, especialmente de variedades con altas concentraciones de THC, ha sido vinculado con un aumento del riesgo de episodios psicóticos, especialmente en aquellos con predisposición genética a trastornos como la esquizofrenia. Aunque el cannabis es visto por muchos como una sustancia relativamente segura, es crucial abordar su consumo con cuidado y estar informado sobre sus posibles efectos adversos, especialmente en lo que respecta a la salud mental. Aunque el uso de drogas puede parecer divertido, recuerda que tiene un alto costo, tanto físico como emocional. No pretendo decirte cómo vivir tu vida, pero sí es importante que sepas que estas sustancias exigen un precio, y ese precio siempre serás tú.